Muy buenas amigos, les saluda Fernando Vargas desde Belén Digital. Hoy con el programa de la papeleta 10 Belén PLN Belén 10 contamos con dos invitados muy especiales, especialistas en el tema ambiental, quienes juntos a Chir Vázquez nos van a estar haciendo el análisis de este tema. Chir, ¿cómo se ha encontrado usted el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Entonces, hoy tenemos un par de invitados. ¿A quiénes tenemos hoy, Chir? Claro que sí, bueno, buenas noches, don Fernando, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por www.belendigital.net. Hoy nos acompaña Sandra Irene Zumbado y el señor Flavio González. Ellos son miembros de la papeleta distrital de la Asunción y nos van a tratar un tema pues muy ameno con lo que es los recursos naturales. Primero que nada quiero agradecerles a todos los que el miércoles anterior, que fue el primer día de este programa PLN Belén 10, que nos estuvieron acompañando a través de la internet y recibimos muy buenos comentarios acerca de este programa. Agradecerles muchísimo su compañía, también los comentarios y los aportes que brindaron hacia este programa. Recordemos que el miércoles anterior tuvimos al movimiento de juventud, estuvieron con nosotros los jóvenes Andrés Álvarez y Daniela Rodríguez. Ellos nos estuvieron hablando acerca de los centros de estimulación temprana y cuidado nocturno, específicamente para la población de escasos recursos de acá del Cantón de Belén. Muy interesante estuvo la propuesta que ellos brindaron, haciendo pues un síntesis sobre esto. Se trata de que aquellas madres de familia puedan irse a trabajar o a estudiar, dejando a sus hijos en muy buen cuidado, recibiendo educación y alimentación, y no solamente en horas del día, sino también en la noche para aquellos que pues necesitan trabajar de noche o necesitan estudiar. Entonces de esa manera pueden desarrollarse en el campo laboral y tener a sus hijos pues bien cuidados y lo mejor recibiendo pues una educación adecuada y una alimentación. Eso se trató el programa el miércoles anterior. Hoy tenemos acá a nuestros invitados y ellos son expertos en el tema de tema ambiental. El tema que vamos a desarrollar hoy es el desarrollo de los parques recreativos y áreas protegidas. Muy buenas noches, es importante que la gente los conozca, porque quizás muchos los conocen, otros no, entonces les dejo el micrófono para que ustedes se presenten a los vecinos del Cantón de Belén. Buenas noches, Sandra Irene. Buenas noches, Shirley, y gracias por invitarnos al programa. Mi nombre es Sandra Irene Zumbado, vivo en el distrito de la Asunción, soy licenciada en Ciencias de la Educación y naturalista de corazón, porque siempre he luchado por el medio ambiente. Pertenecí a la Comisión del Medio Ambiente, también trabajé con el Consejo de Distrito y más adelante se van a dar cuenta con el tema que tratemos, en qué áreas o qué beneficios obtuvimos por medio del Consejo. Cuéntanos un poquito acerca de esas experiencias que obtuvo usted trabajando en el Consejo de Distrito y también en todo lo que se trata del ambiente. ¿Qué experiencias positivas, negativas? Bueno, junto con Flavio, que trabajamos por medio del Consejo, una de las experiencias positivas fue poner en marcha un proyecto como fue el Jardín Botánico, o como es, porque más bien el proyecto todavía está. Lo que pasa es que como nosotros dejamos de pertenecer al Consejo de Distrito, pues el proyecto quedó ahí, ¿verdad? Como oculto. Esperamos retomarlo en su momento para seguir adelante, para mejorar el medio ambiente. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, don Flavio. Buenas noches, mi nombre es Flavio Osvaldo González Rodríguez, soy técnico en Ciencias Agroforestales, ex miembro y miembro inactivo, digámoslo así, de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Municipalidad de Belén, y una persona que se dedica al manejo y protección de las cuencas hidrográficas y desarrollo de jardines y manejo de jardines. Bueno, como ustedes pueden ver, gente que sabe del tema de lo que vamos a tratar hoy. Y bueno, vamos a empezar. Como amantes de la naturaleza, cuéntenos un poquito sobre este proyecto del acondicionamiento Bosque El Nacimiento. Primero,
no todo el mundo está obligado a saber qué es esto, dónde está, si es una naciente, si es cuéntanos un poquito qué es el Bosque El Nacimiento. El Bosque El Nacimiento es el lugar donde se encuentra una de las nacientes que abastece de agua al cantón de Belén. Está ubicado en el distrito de la Asunción, es un bosque muy importante porque de él depende que se provea de agua al resto del cantón, ¿verdad? A todos los distritos. Nosotros encontramos con visitas que hacíamos que estaba muy mal acondicionado. Había basura, habían árboles que no estaban en condiciones de quedarse ahí, y faltaba reforestar el bosque. Entonces nos dimos a la tarea como de impulsar un proyecto para mejorar eso y buscamos qué tipo de proyecto se podría hacer aquí, y ahí fue donde localizamos a Flavio, que era el que tenía un proyecto anterior que se llamaba Bosque Jardín Botánico. Nos llamó la atención esto y empezamos a indagar cómo era este proyecto, y nos gustó ver que era cómo integrar a las escuelas y al colegio de Belén, de manera que ese bosque sirviera como una aula ecológica pero abierta. No era que tenía que haber ahí sillas y que los chiquitos se tenían que sentar, sino que ellos conocieran las especies nativas del cantón y que vieran de dónde era que se recogía el agua, de dónde era que venía el agua de la tubería, ¿verdad? Y que vieran la manera de cómo protegerla. Era algo más o menos algo de lo que queríamos rescatar. Flavio les puede hablar más de ese proyecto porque él es el que estaba más, digamos, empapado del asunto, porque fue uno de los precursores. ¿Qué tanto se avanzó en esas ideas, por lo menos, don Flavio? Se ha logrado mucho y hay muchas cosas por hacer. Este proyecto nació más o menos como en el año 1982. La idea de este proyecto era darle un manejo diferente a estas áreas de mantos acuíferos por el abandono en realidad que existía, y además de esto que son zonas de descarga acuífera muy importantes en donde prácticamente todo el distrito de San Antonio se abastece de esa agua, inclusive hasta partes de San Rafael Hijo de Agua, y era una área que estaba abierta a todo, inclusive hasta la misma contaminación si se quiere, del recurso hídrico. Además de esto, era una área que no tenía ningún manejo forestal ni ningún manejo técnico, y algo muy importante de esta área era que es una área muy importante en flora y fauna. Existen árboles nativos del cantón y especies de aves, reptiles, mariposas increíbles en esa zona, y son elementos sumamente importantes como para considerar, tomarlos en cuenta para manejarlos como material didáctico natural para una aula abierta a la educación. Entonces empezamos a fomentar ese proyecto y este proyecto y este proyecto, hasta el punto de que hoy en día ya existe un presupuesto establecido para tal proyecto. La municipalidad ha hecho grandes inversiones en cuanto al proteger el área, por lo menos físicamente, y ahí estamos coordinando, esperando que al futuro podamos establecer un proyecto más interesante y darle un marco completamente educativo. No solo que esté ahí albergando unidades de bombeo, sino también poder pensar en que sea un lugar para la educación ambiental. Ahí, don Fabio, quiero decirle a los amigos belemitas que nos están sintonizando que si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran mencionar, pueden enviar mensaje de texto al 8830-1549, y si algún valiente se desea participar haciendo un comentario al aire, igual lo vamos a pasar. Una disculpa muy grande también a todos los cibernautas que están conectados, porque en el programa que tuvimos, el anterior programa en donde estuvo aquí los tres regidores y Rafael Ángel Zamora, pues obviamente tuvimos un bloqueo y no se pudo pasar ni una sola pregunta de las que hicieron, ni una sola llamada de las que hicieron al aire. Pero bueno, hoy es diferente, hay más paz, hay más tranquilidad, y hablando justamente de paz y tranquilidad, quiero decirle a los amigos belemitas que estuvimos personalmente en ese lugar, y es un lugar de paz, y es un lugar muy bello.
Incluso uno pues, gasta un minuto para ver esos árboles hermosos y realmente vale la pena el cuidado, vale la pena la protección, y es una excelente idea el integrar a las escuelas del cantón para que esos niños comiencen a vivir el sentido ecológico, el sentido ambiental. Actualmente, ¿quién tiene la administración de este nacimiento? Es municipal. Es municipal. ¿Puede la gente visitar el lugar, ir a conocerlo? Cualquier Belenita que está viendo ahorita y tal vez desconocida de esto. Hay un portón que restringe la entrada. Sin embargo, entran, ¿verdad? Como es común en cualquier lugar, porque no existe una persona ahí que controle quién entra, quién sale. La problemática es que no está total, el bosque no está reforestado en su totalidad. Lo que queríamos hacer, que ya habíamos pedido ayuda al Inbioparque para poder clasificar las especies, para poder roturar los árboles, para que se vieran cuáles eran las plantas, qué tipos de plantas, todo eso, quedó ahí, detenido. Con respecto a lo del aula ecológica, me mencionabas que eras para 3 escuelas que hay acá en Belén y el colegio. ¿Se podría pensar también un jardín botánico, un parque ambiental abierto al público, o únicamente sería tipo aula ecológica para escuelas de Belén, tal vez Heredia, Alajuela? No, sí se había pensado abierto al público, siempre y cuando se tuviera el manejo adecuado, las personas adecuadas que estuvieran ahí vigilando, y porque es un área que es protegida, como ahí es donde está el manantial, entonces teníamos que pensar muy bien cómo hacer este trabajo, ¿verdad? Que quedara, que las personas pudieran ingresar, pero debidamente. Vos me comentabas, Sandra, que visitaron o se reunieron con funcionarios del Inbioparque para recibir asesoramiento también. ¿Qué aprendieron? ¿Qué conocieron? ¿Qué les explicaron? Sí, nosotros recurrimos al Inbioparque porque se nos ocurrió que eran las personas que nos podían ayudar a formar un poco más este proyecto que teníamos en el papel y que teníamos en la mente, pero necesitábamos gente experta en esto, ¿verdad? Nos recibieron muy bien y nos explicaron que podíamos hacer ahí un tipo de senderos ecológicos, cómo podíamos clasificar las especies. Nos indicaron que teníamos que hacerlo poco a poco, que teníamos que tener el presupuesto también, porque lamentablemente todo eso cuesta mucho dinero. Entonces nos dimos a la tarea de buscar ayuda. En ese entonces nos ayudaron mucho, la licenciada Hilda González nos ayudó, nos ayudaron personas de la Embajada de China, y logramos por lo menos empezar el proyecto, que era la clasificación de las especies, ver cuáles árboles habían, y por ahí se inició el proyecto. Don Flavio participó también de esta investigación. Sí. ¿Desconocía tal vez algún tipo de árboles que existían en la zona? No, al contrario, este proyecto, como te digo, nosotros lo habíamos iniciado a nivel de un consejo, un grupo de vecinos de la Asunción, y nos habíamos dado a la tarea de rescatar forestalmente el área. Entonces investigamos, cultivamos muchas de las especies nativas del cantón. Inclusive en esta área existen hijos del árbol monumento del centenario de San Antonio de Belén, que fueron reproducidos por nosotros y plantados en esa área. Aparte de que es muy común, muy fácil de identificar las especies que existen en esa zona, porque es una zona muy pequeña, forestalmente es una zona muy pequeña. Y aparte de eso, la Comisión de Asuntos Ecológicos, en coordinación con la Unidad Ambiental y la Universidad Nacional, le permitieron a una estudiante de la Universidad Nacional hacer un inventario de especies forestales, de fauna, flora, para la tesis personal de ella. Una documentación que existe en la municipalidad y un trabajo exquisito, donde se identificaron insectos, plantas, aves, árboles. ¿Sabe aproximadamente como cuánta cantidad de especies se encontraron? Forestalmente pueden haber unas 25 especies de árboles. Insectos sí te mentiría, porque es muy grande la variedad de insectos,
y aves. El problema es que como es un albergue de flora y fauna, entonces constantemente hay árboles nativos, aves nativas y árboles y aves que migran. Entonces constantemente está variando la población de aves. Y en cuanto a plantas, no tengo la exactitud, pero sí son como unas 250 especies de plantas nativas del área, tomando musgos, líquenes, algas y lo que son helechos y todo ese tipo de plantas, ¿verdad? En el caso tuyo, Irene, ambientalista de corazón, ¿conocías que existía tanta variedad en un cantón cercano en el Valle Central, a la capital, verdad? No, fue una sorpresa, y el ir a visitar el área, bueno, uno se enamora cuando va al área, y también le da tristeza ver cómo se le ha dejado de lado, siendo un área tan importante, cómo se encuentra tanta cantidad de basura, cómo no hay alguien que vigile que es una zona que tiene que ser protegida, que es parte de una naciente, que debería de verse la basura que se tira ahí, y que no hay vigilancia. Eso duele mucho también. Hablaban también por ahí del proyecto del Parque del Agua. Sí, el Parque del Agua, bueno, como proyecto en sí, como nombre, lo había puesto una de las señoras, Flavio, no me acuerdo el nombre de la señora que trabajó en... Una antigua coordinadora de la unidad ambiental, tenía la idea de llevar ese proyecto, el Parque del Agua. Inclusive la sede de este proyecto, Anet Solano se llama ella, perdón, lo tenía pensado hacer en esta área misma, donde nosotros pretendemos hacer el parque, el jardín botánico. Solo que el Parque del Agua en sí, como lo veo yo, es aprovechar el agua, que por decirlo así, que es de rebalse, o sea, que no se aprovecha, aprovecharla de otra forma. Bueno, tal vez para los que tienen más acceso a buscar, se dan cuenta, por ejemplo, en un lugar como Lima, hay un Parque del Agua que es muy famoso a nivel mundial, y ellos son un lugar, un país muy seco, y aprovechan el agua a lo máximo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en un país como Costa Rica, en un área como la de Belén, que tenemos manantiales en montones, cómo es posible que no aprovechemos el agua? Que la tengamos ahí, nada más. Sería un complemento perfecto, ¿verdad? Entonces, los que visitaran este lugar conocerían muchas especies de flora, fauna, y también nuestro petróleo blanco, ¿verdad? Porque eso es muy importante, que la gente lo conozca y lo cuidemos, porque vamos para abajo en ese aspecto. Ahí también una pregunta, Irene, ¿y no es cierto que hace un tiempo estaba un proyecto en Villas, en ese parque o en esa zona que estamos hablando de la Asunción? ¿En qué quedó ese proyecto? El del jardín botánico, sí. Es el que estamos hablando. Sí, ese proyecto quedó ahí estancado porque no avanzó con la municipalidad. O sea, una decisión política. Sí, creo que sí. No sé a qué se debe, porque como nosotros dejamos de ser parte del Consejo de Distrito, eso quedó así, y al quitarnos, o sea, al dejar nosotros de ser funcionarios o miembros del Consejo de Distrito, las personas que retomaron eso no le dieron la importancia que nosotros le estábamos dando. No sé. Yo pienso que es un error, básicamente, y le voy a decir, Irene, porque el agua es un recurso sumamente importante en las comunidades. Belén tiene una gran cultura y, bueno, obviamente, pues tenemos que rescatar a la juventud y enseñarle el camino. Me parece que hay que trabajar eso. Y esa es la propuesta de ustedes, ¿verdad? Dentro de la papeleta. Yo pienso que es muy importante empezar desde abajo, es decir, desde las escuelas. No a llevarles, como hacen muchas veces, a llevarles material de que es el día del agua, que qué lindo. Eso no es el sentido. Es decirle a los niños de qué se trata, qué es el agua en Belén, por qué es importante, el líquido que tenemos. Okay, pero ahí me parece muy interesante, Irene, tu punto de vista, porque no es hacer un show mediático de unas fotos y de esto y lo otro, sino es enseñar a la juventud el uso apropiado del agua. Eso yo lo escuché de varios ecologistas aquí de Belén, por cierto, que Raíces Belén, me dijeron que eso estaba mal manejado,
a nivel municipal y vea, usted me confirma lo que ya me habían dicho. O sea, hay que trabajar el aspecto educacional, pero no con un énfasis publicitario, sino con un énfasis educacional. Exactamente, sí, estoy de acuerdo en eso. Hay espacios municipales que están siendo sin ningún tipo de utilidad, que se están desaprovechando. ¿Cuáles podrían ser y qué podríamos trabajar en esos espacios que me mencionabas, que hay espacios de la municipalidad que no tienen ninguna función? Sí, es que hay espacios que están ahí quietos, que se tendría que hacer un estudio de qué son, por qué están ahí, o sea, podría reforestarse, podrían crearse pulmones, más pulmones que ayuden, pulmones naturales que ayuden a esas áreas donde se encuentra el agua, donde se encuentran las nacientes. Pero en lugar de eso, lamentablemente, no cuidan ni siquiera, o sea, no se dan cuenta ni siquiera que existen manantiales privados, como es el caso que yo le comentaba a usted del manantial que nosotros protegemos, un manantial propio que fue heredado y que ese manantial no hubo protección de ninguna especie. Nosotros recurrimos a todas las entidades, a todos los departamentos municipales posibles y nunca nos dieron, digamos, la razón de por qué se daban permisos de construcción tan cerca. Imagínense que de ese manantial que yo le estoy hablando, que se llama, ya le pusimos un nombre, Manantial de Tina S.A., porque fue heredado por 27 sobrinos y le dimos el nombre de la tía que nos lo heredó. Y ese manantial Doña Tina Zumbado. Sí. Ah, sí, qué sí. lindo. Iba a ser ese manantial, le iban a hacer una construcción a 13 metros de la naciente total, o sea, 13 metros, imagínense. Y según la ley forestal, 100 metros, imagínense. O sea, estaba demasiado cerca. Recurrimos a todas las personas mucho antes de que dieran el permiso de desfogue de agua siquiera. Y no, que sí, claro, nosotros vamos a ir a ver, a investigar. Nunca nadie llegó y tuvimos al final que recurrir al MINAE porque había que defender el agua, que eso era lo más importante. Aquí el agua hay que defenderla, no porque sea un agua propia, no porque no fuera heredada, sino que es una responsabilidad del ser humano, no de un grupo de personas, de todos. Tenemos que proteger el agua porque no sabemos en el futuro qué nos espera con tanta contaminación y con tanto desperdicio. Sí, de hecho el agua pues es un recurso finito. Antes a uno le decían que era infinito, pero ya se sabe que es un recurso finito y que hay países que están enfrentando serios problemas con el recurso agua. Entonces es bueno que en Belén, que tenemos, como usted lo dice, Irene y don Flavio, la gran dicha de estar en la salida del acuífero de Barba, viviendo básicamente sobre agua, pues pedirle a todos que tengamos conciencia de que colocar, por ejemplo, una basura en un manantial, desperdiciar el agua en nuestras casas, son cosas que hay que corregir con cultura, con educación. Exactamente. Quisiera consejos de parte de los dos para saber cuál es el cuidado adecuado que se le tiene que dar a un manantial. Habiendo tantos acá en Belén, tal vez la gente tiene ahí en su casa, no se han dado cuenta y el día de mañana se enteran que tienen un manantial cerca. ¿Cuál es el cuidado y qué es el proceso inmediato que tienen que hacer desde el momento en que se dan cuenta? Bueno, en realidad, lo primero que hay que hacer es dejar de cometer los mismos errores que se han venido cometiendo a través de la historia. Por ejemplo, Belén está sentado sobre un manto acuífero y hace 50 años no se tomó en cuenta proteger los mantos acuíferos del cantón y se dieron permisos de construcción a empresas que bombearon grandes pozos y hoy en día están en manos privadas esos pozos y además de eso los pequeños nacimientos que existen naturales están ahí, si no bien mal protegidos, están en manos privadas y cuando están en manos privadas no se les da ni un manejo adecuado, ni siquiera una fiscalización como un recurso del patrimonio belemita, que son inclusive aguas que se usan para la industria, que la municipalidad ni siquiera tiene conciencia de cómo se manejan esas aguas, ni para qué se utilizan.
Y además de eso, respetar la ley, la legislación vigente, es muy clara. Se dice que un manantial tiene que tener 50, 100 metros de protección, que no se da. Sí. Además, que las áreas de captación deben tener un manejo forestal adecuado, estar interviniendo el bosque en el sentido de que el bosque, de por sí, naturalmente el bosque se deteriora. Entonces, tener programas de reforestación, tener programas de ampliar las zonas de recarga, proteger las cuencas hidrográficas de los ríos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver el río Quebrada Seca en San Antonio de Belén, desde que entra ahí después de la autopista hasta que sale aquí en la autopista de Santana, ese río no tiene ningún respaldo de la cuenca hidrográfica. Las áreas que están semidesnudas de vivienda no tienen ninguna arboleda, y las zonas que podrían plantarse, arboledas están al deterioro, y mucho más con trabajos que se han venido haciendo de dragado, que se tiran los residuos a la orilla del río, y que no hay una política de ornato, reforestación, de protección de las cuencas hidrográficas, mucho menos de las nacientes. Con el trabajo de dragado que se hizo, ¿se llevaron árboles o no hubo ningún daño? Sí, hubo que eliminarlos por sugerencia, inclusive hasta la misma comisión de emergencias, porque estaban en casi prácticamente metidos en el cauce del río. Lo que pasa es que ha habido tanta recarga en agua, en pluviales de construcción, que ya el cauce no da, entonces hubo que ampliarlo. Pero también hay que pensar en retomar una área protegida del río. Entonces se han quitado árboles, se ha tirado material a los lados, se han quitado viviendas a la orilla del río, pero no se han pensado en proyectos de reforestación de la misma cuenca del río. Muy interesante, Chir. Me parece interesantísimo, sobre todo el tema del río Quebrada Seca. Vamos a hacer un paréntesis y ya casi retornamos para continuar con esta entrevista que tenemos hoy con Irene Zumbado, Flavio González y Chir Vázquez. Ya casi retornamos. Internet 4G Wi-Fi y de bolsillo. Módem liviano y recargable. Conexión inalámbrica hasta para 5 dispositivos. Hasta 4 megas de velocidad. Encontranos en tiendas Happy, distribuidores autorizados. Más información en happy.cr o al teléfono 2521-6300. MyFi, el Wi-Fi de bolsillo que todos quieren. Happy, tu conexión a la felicidad. Happy te trae el nuevo MyFi. Bueno, retornamos nuevamente a este importantísimo tema ambiental, el desarrollo de parques recreativos y áreas protegidas. Seguimos comentando con don Flavio González sobre el cuidado de los manantiales.
que nos decía que, bueno, mucha gente no sabe, yo en lo personal tampoco tengo mucho conocimiento, entonces que él nos explique cuál es el cuidado adecuado para proteger los manantiales. Hay muchas cosas por hacer. Lo más importante en cuanto al mantenimiento, el cuidado, es que sean áreas que verdaderamente no se contaminen. Y además de esto, que verdaderamente podamos usarlas para la educación, porque son aulas abiertas. No es lo mismo hablarle a un chiquillo en una aula o con una película de la importancia del agua o la importancia del bosque, que llevarlo a una área boscosa donde se vea el manantial, donde se vea el recurso hídrico y además del aprovechamiento en sí. Hay muchas áreas en Belén que descargan agua a flor de tierra, digámoslo así, y que están así abandonadas. No se utiliza el agua para ni siquiera para riego de agricultura. Y muchas veces salen de las áreas protegidas al río y el río todo contaminado. Y aparte de esto, que no se les da el verdadero manejo como cuencas, porque todo nacimiento, toda área, casi que el 100% del territorio nacional pertenece a cuencas hidrográficas, si no es a una, es a otra. Entonces es muy importante que las nacientes las veamos como verdaderamente, decías vos, petróleo blanco, porque el día de mañana no vamos a tener ese montón de agua naciendo por todo lado. Y lo poquito que tenemos hoy en día deberíamos protegerlo diferente, con una política de administrar un recurso que vale oro. Y si no es para el consumo humano, pues que sea para parques recreativos, para el riego de zonas verdes entre acera, para inclusive captar el agua y poderla llevar a parques privados o parques municipales y poder usar esa agua para el riego de zonas verdes, de arboledas, de canchas de fútbol. Y son aguas que se desperdician. Qué importante esto de, bueno, lo que hablaban sobre el aula ecológica. Yo creo que la mayoría de los niños en la escuela les explican que el agua nace en las montañas o en las nacientes. Y yo creo que de cierto tercer grado, tal vez cuarto grado en adelante, que ya tienen un poquito más de conocimiento, que son nacientes, de ahí para atrás, lo que es primero, kinder, los niños creen que es en los ríos, que el agua está en los ríos, pero no saben de dónde viene ese río. No, entonces, sí, y no solo los niños, más de uno no sabemos lo que es una naciente. Yo tuve el honor de conocerla hace poco, la de la Asunción, la de los Zamora, le llaman, me parece. Pero eso es algo bellísimo, tienes razón. Qué importante que los niños desde pequeñitos los lleven a conocer qué es una naciente, y que si ahí cae una bolsa de basura o la mínima basura, contamina todo el agua que tomamos y con la que nos bañamos y todo. Eso es muy importante, me parece bastante interesante. Si quieres aportar algo también sobre este cuidado, Sandra. Sí, bueno, como les explicaba anteriormente, de esa naciente que nosotros cuidamos, a veces uno como uno no está dentro, inmerso en la cuestión del ambiente, simplemente lo ve de lejos, uno dice, mira, unos árboles ahí hay un bosque, ahí dicen que hay una naciente, pero si no se mete de lleno y no estudia la situación, no se ve lo que está pasando ahí adentro, pasa uno desapercibido, no sabe qué es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros nos dieron esta naciente y entramos a ese bosque y vimos la cantidad de basura que había, desde colchones hasta muebles, electrodomésticos tirados ahí, nos asustamos. ¿En qué año les dieron eso? En el 2009. 2009, okay. Fue algo terrible ver eso, entonces nos dimos a la tarea entre nosotros mismos de recogerlo, ir sacando las cosas que podíamos. Una vez nos ayudaron los scouts, pero como ellos son niños, los que nos vinieron a ayudar, pues podían sacar pero poquita basura, ya lo que era la cantidad grande, y tuvimos que darnos a la tarea nosotros. Pero sí es muy importante saber que en una naciente, por ejemplo, un árbol que esté caído no se puede quitar, no se puede decir, qué árbol más feo, ese que está ahí está seco, vamos a eliminarlo, porque esa es la creencia que tenemos. Por ejemplo, cuando yo entré de lleno, vi un árbol ahí caído y dije yo, ay, este árbol, si lo quitáramos de ahí, ¿verdad? Un árbol más bonito o unas plantas, y no, empecé a estudiar la situación y ya me informaron personas del MINAE
que esos árboles tienen que morir ahí, tienen que irse degradando poco a poco, pero no pueden ser eliminados, no pueden ser quitados de ahí, porque todo eso afectaría a la misma naciente, que tiene un caudal permanente, ¿verdad? Porque en época de verano y en época de invierno es el mismo caudal. Eso es lo que diferencia, por ejemplo, una naciente tal vez de alguna paja de agua, digamos, que se puede derivar de alguna otra naciente. Una naciente como la que nosotros tenemos es una naciente permanente porque todo el año tiene agua y abastece, por ejemplo, en este caso, esta naciente, imagínense que desde hace más de 100 años está abasteciendo a vecinos de la Asunción, cuando el agua era cortada por la municipalidad por alguna problemática, digamos, si tenían que arreglar una tubería, si tenían que hacer alguna cosa ahí con el agua, los vecinos se quedaban sin el agua, entonces recurrían a esa naciente y se llevaban porque el agua es 100% potable. Bueno, casi 100%, sí, pero en realidad sí, es excelente. Son más las malas experiencias que han tenido en el caso suyo, don Flavio, de la gente que no sabe cuidar, que no cuida o que no quiere cuidar estos manantiales. Muchas personas son muy voluntariosas y hacen cosas que uno se queda así pensando que qué manera de ver la situación. Muchas veces hacen daños por hacerlos. Digamos, existe un vandalismo ecológico y cuando alguien pretende hacer las cosas bien, hay personas que quieren hacerlas mal. Yo recuerdo experiencias malas cuando fuimos miembros de la Comisión Municipal del Medio Ambiente, que en nuestros días libres tratábamos de fomentar bulevares en todo San Antonio de Belén. Entonces cogíamos los sábados y los domingos sembrando árboles en zonas verdes, entre Acera, en Residencial Belén, en La Asunción, San Antonio, y tal vez pasabas todo un día sembrando árboles sin almorzar, financiándose uno un refresquillo ahí en la primera pulpería que apareciera, y el otro día, lunes, martes, pasabas por el mismo sitio y ya los árboles estaban quebrados. Inclusive en muchas ocasiones estudiantes de escuelas. Entonces son experiencias que te enseñan porque lo primero que hay que hacer es educar, concientizar a la gente de que el recurso hídrico, que el recurso forestal es un bien común y que no tiene por qué existir un vandalismo ni destruir un árbol o un lugar, porque en realidad el daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Y por lo general estas áreas, que son áreas abiertas y áreas como escondidas, la mayoría de gente es muy comodidosa y los utiliza como botaderos de basura clandestinos. Entonces van y tiran llantas, cerámica, mallas, colchones, muebles, la cocina no sirvió, vamos y lo tiramos allá a la orilla del río. Y eso no debe ser, eso son muy malas experiencias. Y si uno trata de corregirlas, entonces se echa enemigos. Entonces hay que hacerlo despacito, con buena letra y pensando en que la satisfacción se la lleva a uno y tratando de que el accionar sea un ejemplo y no un disgusto para las demás personas. Amar la naturaleza ante todo. Otro tema también que queremos desarrollar acá es el asunto de los parques recreativos. ¿Qué le podemos decir a un parque recreativo? Es únicamente aquellos parques donde hay un play para los niños y una mesa para que los papás se sienten ahí, ¿o ustedes tienen otro concepto de parque recreativo? Bueno, es que el parque recreativo como tal tiene que tener su mantenimiento y tiene no solo, como dice usted, no solo unas mesas, ahí un play. El parque tiene que estar integrado por todos y más por las personas, ¿verdad?, de la misma comunidad, que aprendan a qué es un parque, empezando por ahí, y que sirva para la recreación y no para que las personas lleguen ahí a hacer fechorías, a, qué sé yo, botar basura y para vicios, que sirva para vicios. Y no es solo cercar el parque, dejar ahí como dice usted, el play y ya. O sea, tiene que tener un mantenimiento. ¿Y tiene algún tipo de relación
este jardín botánico, parque recreativo, o solamente se trabajaría lo que es parques recreativos en los sectores donde piensan hacer jardín botánico o otros sectores de Belén donde se pueden abrir un parque recreativo? No, son conceptos completamente diferentes. El manejo de un jardín botánico es muy diferente a un parque recreativo, porque es muy delicado. Manejar un jardín botánico es muy delicado, y tampoco se puede permitir un acceso desproporcionado de personas, porque también se contaminaría el mismo parque. Y con respecto a los parques recreativos, hay que diferenciar en lo que es un parque recreativo con viras al deporte y un parque recreativo con viras a la protección de la naturaleza. Y también podemos llegar a meterlos, a unirlos. Si usted se pone a ver, digamos, aquí en el Cantón de Belén, la mayoría de personas caminan 6, 7 de la mañana, para arriba y para abajo, por todo lado ves gente caminando. Al mediodía ves un montón de gente haciendo atletismo. Y lo hacen en las orillas de las carreteras, respirando todo el smog de los vehículos y todo. Podrían haber parques que le permitan a la ciudadanía ir a esas áreas boscosas a respirar aire puro, a hacer ejercicio, y además de eso estar en una zona protegida, una zona no solo para la protección de la misma persona, sino protegida con el sentido de que sean áreas aptas para esas actividades. Yo les voy a comentar, una amiga me decía que estuvo de visita en Uruguay, y la ciudad de Montevideo, una ciudad inmensa, dice, pero me traje una sensación tan linda y un ejemplo tan lindo de esta ciudad, que en todos los parques infantiles recreativos habían una área para hacer ejercicios, no máquinas electrónicas, pero sí muy mecánicas. Entonces dice, aparte del ejemplo que le daba yo a mi hija, de acompañarla a ella, que jugara en sus hamacas y en su tobogán, yo aprovechaba para hacer ejercicio. Dice, y estaba bien acondicionado, muchos árboles. Dice, entonces qué bonito que, yo no sé si aquí en Costa Rica existe, pero qué bonito y qué ejemplo, porque aprovechas a acompañar a tus hijos al parque, respiras un poquito de aire puro, ¿verdad? Ojalá en este sector de los manantiales, y también se aprovecha para ejercitarse uno en un lugar limpio, un aire fresco. Muy bonita la idea, sí. Que yo aquí no lo he visto, sinceramente en Costa Rica no he visto algo así, pero sí me llamó mucho la idea de este comentario que ella me hizo en cuanto a los parques recreativos. Otra cosa que también era el tipo de árboles que se utilizan entre la zonas verdes entre aceras. Entre aceras, exacto. Esta parte se ha venido manejando muy mal, y lastimosamente la gente no colabora. Primero porque no existe una política seria en cuanto a fomentar el ornato y la reforestación en el cantón. Cuando se hace así como boom, porque es el día del árbol, porque a la municipalidad o a la unidad ambiental le regalaron un poco de árboles, que hay que ver dónde se siembran, que se hizo un convenio con una empresa privada, entonces vamos a hacer una reforestación, una plantación de árbol, y ahí se hizo muy bonito todo, pero ahí se dejó botado el asunto. Y mucho de lo que no se debe hacer es que se usan especies que no son aptas para esas zonas. Eso. ¿Cuál es el árbol apto para que no destruya también la mayoría de estas zonas son zonas que tienen 50 centímetros de ancho y protegen cordones de acera, pluviales, inclusive hasta tuberías de agua potable. Entonces deben ser arbustos de flor, arbustos de pequeños arbustos que puedan ser manejados, inclusive hasta respetando la línea vial, ¿verdad? Que no sea un árbol que no te vaya a permitir ver si viene un carro o no viene un carro. Y tenemos el problema de que se plantan árboles que después llegan a reventar la acera, después van y se estrellan contra los cables del tendido eléctrico. Entonces, aparte de que despedazan la acera,
hay que estarlos cortando porque pegan en los cables, y entonces todo el esfuerzo de ver crecer un árbol 4, 5, 6 años hay que talarlo porque no es un árbol propio, entonces no es un árbol apto para la zona. Debería pensarse en especies ornamentales de porte bajo y que sean arbustos para poder manejarlos, y además de eso que permitan la secuencia de la línea vial, que no sean árboles que destruyan las aceras y ocasionen problemas. Y la gente, Flavio, es muy dada a sembrar almendros, ¿verdad? Y los almendros pues definitivamente no te dejan ver. Ese es un problema. ¿Qué impresión te merecen, Flavio, los parques recreativos que ha desarrollado la Municipalidad de Belén? Se me viene a la mente, bueno, por ejemplo, el que está allá en San Vicente, el que está en la zona de la Saiki, el que está acá en la calle esta que está cerca del balneario Jodiagua, al otro lado. Sí, en Calle Flores hay otro también, en Asunción. En Asunción, sí hay otro, sí. Entonces tenemos por casi todo el cantón. ¿Qué te parecen esos parques recreativos diseñados y realizados por la Municipalidad de Belén? Muchas veces son áreas que son terrenos. Sí, son áreas que unas vienen de fraccionamientos y urbanismos, otras son áreas que se destinaron para parques, pero no se les da el verdadero manejo que se deben dar. Muchas sirven para albergue de muchas situaciones y no hay un presupuesto, no hay una política municipal que diga, bueno, se va a presupuestar tanto para el mantenimiento de parques, aun que se cobran impuestos para ese fin, pero usted no ve que se le dé mantenimiento a los parques, a excepción de los más visibles, alrededor de la Plaza San Antonio. Por ejemplo, los parques, en su mayoría son parques de canchas, de básquet, de concreto, un play ahí todo oxidado y un charral ahí alrededor del lugar. No se involucra a la gente, a la comunidad, a que se sientan orgullosos de esos parques, que sean ellos quienes velen por esos parques y participen de esos parques. Y además de eso, que debe existir un manejo diferente. Ahora, con estas empresas que le dan servicio a la comunidad belemita en cuanto al aseo y el ornato, se ha mejorado mucho eso. Pero igual son áreas ahí que cada día tienen menos árboles y el zacate siempre seco, la cancha llena de hojas, y que se prestan para otras cosas que no sean propiamente. Y qué interesante, como dices, hacer un plan involucrando a los jóvenes del Liceo de Belén en sembrar árboles en todos esos parques de todo el cantón. Se puede hacer. De hecho, eso es una propuesta interesante que se le puede hacer a la gente. Me parece bien eso, Fabio. Pero sí tenemos bastantes y faltan, ¿verdad? Siempre. La población crece y los niños y los jóvenes tienen también que disfrutar en lugares aptos para los niños, para jugar, y los jóvenes para practicar deporte y así alejarse de otras cosas. Y también hay mucho lote, ¿verdad? La municipalidad tiene mucho terreno, que es terreno municipal, por cierto, redundante la observación, pero no habría que gastar en esos terrenos. Ahí está. Sí, no hay que comprarlo, ya el terreno está, entonces eso sería interesante desarrollar, y más que todo pues ustedes como un grupo político que es, desarrollar un proyecto que involucre, y que no es tan caro, por cierto, pero que involucre participar y tomar esos parques, esos lotes que están, por decirlo de alguna forma, a la mano de Dios. ¿Qué te parece, Flavio? Sí, definitivamente tiene que haber una política. La unidad ambiental debe tener un concepto diferente en cómo manejar los parques. Por ejemplo, sería interesantísimo que yo llegue al... Perdón, pero ¿es la unidad ambiental la que maneja los parques o es otra unidad? En este caso... Porque yo creo que es más bien la gente de mantenimiento, ¿no? Ellos le dan el mantenimiento. Habría que ver cuál interés, digamos, si Acueductos, por ejemplo, es el que está llamado a proteger o manejar el lugar donde pretendemos hacer el parque
jardín botánico, porque ahí involucra principalmente el agua. Pero retomando el concepto que decía yo, que por ejemplo, llegar al polideportivo y poder leer en cada árbol su nombre científico, su nombre común, en las zonas verdes entre aceras. No, y ver árboles, Flavio. Y ver árboles. Aquello está pelado. Perdón, pero no veo yo. ¿Usted ve? Irene. No, definitivamente eso es lo que hace falta, porque tendría que haber los árboles para poderles poner, ¿verdad? Como dice Flavio, para que las personas que van ahí se identifiquen, ¿verdad? La especie. Pero ya no va a existir. Ambos trabajaron en la Comisión del Medio Ambiente y Rescate de la Cuenca del Virilla. Yo en el rescate de la cuenca no, fue Flavio. ¿Qué experiencias deja esto? ¿Qué se conoce? ¿Participaste con Ángel en el grupo que él tenía, no? Con Ángel Alfaro. Sí, por ahí estuvimos con él y con Víctor Villegas, Manuel Ortiz. La experiencia es exquisita porque primero que conocer mucho de lo que es la importancia de los niños en estas actividades. Y además de esto, como por ejemplo, con el manejo con la cuenca hidrográfica del río Virilla, tuve la experiencia de conocer muchas fundaciones y muchos grupos, no solo del cantón, sino también de cantones como Santana, Mora, que se integraron al rescate de este proyecto, y además de eso, voluntariados, programas de educación, manejo de viveros. Entonces es muy rica la experiencia que se adquiere trabajando en esos proyectos. Usted, Sandra, en lo que fue la Comisión del Medio Ambiente. Bueno, existen experiencias positivas y negativas, porque positivas en que uno llega con mucha energía, muchas ganas de trabajar en esas comisiones, pero un día vienen, otro día no vienen. O sea, todo es como, la gente que integra esas comisiones deberían de pensar cuando dan el sí a integrar la comisión. Me voy a responsabilizar, yo quiero trabajar por el medio ambiente o en la comisión donde estoy, pero no simplemente integrarla para formar parte de un papel ahí, está mi nombre ahí nada más, pero nunca voy a las reuniones, nunca me intereso qué es lo que están haciendo, ¿me entienden? Entonces, ser más proactivo, participar, y es un error, sin duda, de la sociedad el querer estar y luego no ir. Pero para los demás miembros que son voluntariosos, que lleguen, es frustrante, ¿verdad? Sí, es frustrante, porque a veces imagínense que llegar y llegamos 2 miembros o 3 miembros y entonces los demás no, es que seguramente no pueden venir, vamos a llamarlos por teléfono. Eso era lo que pasa en esos casos, que la gente definitivamente pues no le interesa el cuidado del medio ambiente, o que lo hacen quizás para figurar. Yo pienso que el error radica a la hora de formarlas. Por ejemplo, digamos que yo necesito un miembro desesperadamente para completar la comisión, y yo le digo a usted se apunta, y usted me va a decir, ay, pero yo no tengo tiempo para ir a esa reunión. No, pero no importa, la apuntamos ahí. Bueno, está bien, entonces apúnteme, y a usted la apuntan. Pero usted lo dijo por ayudar a aquella persona a completar un espacio, pero no porque le nacía. Entonces hay que buscar en el cantón personas que les interese el medio ambiente, no el dinero, no ganar, sino ayudar a mejorar el medio ambiente. Ese tipo de personas son las que hay que buscar. Eso es educación, porque mucha gente no trabaja en esto porque no tienen conocimiento o no les interesa, pero si, como hablamos, desde niños se les enseña de dónde nace el agua y qué necesitamos para que tengamos el resto de nuestras vidas, por lo menos nuestros bisnietos, yo creo que sí habría más gente trabajando. Quizás ha sido cultura en el tema del ambiente, que la gente no se incorpora a trabajar y a cuidar. Creen que todo es eterno y las cosas se van acabando. Es que considero yo que es la forma incorrecta de llegar a los estudiantes. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia muy linda que tuve en mis primeros años como educadora. Yo daba en la Asunción de Belén, y precisamente era Flavio el que estaba con un proyecto de a los chiquitos, les enseñaba cómo hacer un compost. ¿Hace cuántos años de eso? Hace bastante más. Entonces Fabio es inquietico en esto del ambiente. Sí. Teníamos un proyecto muy interesante en la Escuela Manuel del Pilar, un convenio con la Municipalidad de Belén y la Universidad Nacional.
en donde teníamos una compostera, teníamos un germinador, un vivero forestal y huertas biológicas. Entonces los niños traían los desechos de las casas en bolsitas y nosotros los procesábamos con lombrices para hacer abono orgánico, y ese abono lo usábamos para fertilizar las legumbres que se usaban en el comedor de la escuela, y una área de vivero forestal que se usaba para los Qué días, bonito, sembraban las mismas para los proyectos del Día del Árbol y reforestación. Intereses de otro nivel terminaron con el proyecto, pero la idea era llevar ese proyecto a las 3 escuelas del gobierno que existen en Belén, y después posteriormente ir metiéndolo a escuelas privadas y todo, pero se nos cayó el proyecto por presupuesto y por voluntad política, y porque el área donde funcionaba el proyecto dejó de ser un área apta para el asunto, porque se construyó una instalación ahí, un gimnasio, entonces ya no podíamos usar más el área para ese proyecto. Perfecto, bueno, importantísimo el tema que hemos tratado en la noche de hoy en este programa de PLN Belén 10, nuestro segundo programa. Simple y sencillamente vamos a hacer la conclusión de esto: cuidemos el agua ahora porque mañana no lo vamos a tener. Entonces, de eso se trata este programa. Áreas protegidas, parques recreativos, pero en conclusión, cuidar el agua. Vamos a darle ahora, para que ustedes den una conclusión y qué tan importante fue el tema de hoy, para que ustedes convenzan a los vecinos de Belén por qué es necesario cuidar las áreas protegidas. Bueno, fue un tema muy importante, es un tema muy importante, porque como les dije al inicio, nosotros tenemos una responsabilidad como ser humano, no solo como belemita, como ser humano, de cuidar el área, de cuidar los bosques, de cuidar el medio ambiente. Es el planeta donde vivimos, no hay otro, no podemos irnos para otro lugar, tenemos que cuidar tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Una bolsa que tiremos, un visto bueno para una construcción que hagamos, eso es algo que el día de mañana no lo pueden cobrar. Entonces tenemos que tener conciencia de eso, tenemos que cuidar algo que va a ser para siempre. Es muy importante pensar en la naturaleza y en el recurso hídrico como algo fundamental. Yo siempre he querido ver un Belén verde, un Belén bulevar. Me encanta, por ejemplo, en esta época en que estamos, me encanta aisladamente ver los árboles de roble sabana floreados, que existen varios en el cantón. Qué bonito podría ser verlos en un futuro en grandes grupos a las orillas de los ríos o en zonas verdes protegidas, en el polideportivo, en zonas aledañas a parques. Es muy interesante esto porque cada día la infraestructura se va comiendo y comiendo el verdor del cantón, y nadie le da importancia a eso. Y cuando alguien está tomando conciencia de esto, entonces el resto de la población, que lo hagan ellos. O estas personas que se dedican a esto son esto y son el otro, y verdaderamente no colaboran, creen que es algo ajeno, y no. El bienestar de la salud, del aire y del agua nos involucra a todos, en este caso todos los belemitas. Y además de esto, debemos retomar el concepto de la educación y de la educación vivencial. No podemos pretender de que alguien le diga a nuestros hijos cómo hacer las cosas. Tenemos que empezar nosotros a buscar los medios para poder enseñar y pretender educar diferente a nuestra población, a nuestra niñez, y tener un mejor futuro en este aspecto. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta noche a través de www.belendigital.net. Gracias a don Fernando por este espacio y muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Que tengan buenas noches.